Dicho esto, usted está, a ver, pensó en algún momento decir, no, yo prefiero quedarme en un trabajo cómodo antes que ascender. Sí, ¿Sí? sí, puede ser. Puede ser. Bueno, porque hay un informe interesante que habla de que el 70% de los jóvenes prefiere un trabajo cómodo antes que ascender. Claro, por Mucho, ahí ¿eh? es mucho. Sí. Es mucho. Claro, porque obviamente el ascenso hablamos de mayor responsabilidad, manejo de grupo. Pero es un mayor ingreso salarial también. Bueno, es el famoso, si te gusta el Durano, Y sí, ¿no? Sería así. es obvio. Pero bueno, vamos a hablar con Horacio Llobet, que es cofundador y director ejecutivo de la startup tecnología Nawaim Gaming, no sé si se dirá así, él me va a corregir en un ratito, autor del libro El juego de la vida, conferencista internacional, experto en talento y nuevas tecnologías aplicadas al futuro del trabajo. Ya hemos hablado con Horacio. Horacio, ¿cómo estamos? ¿Cómo va? Buen día. Nicolás y Sol te saludan. Hola, muy buenos días, Nico. Hola, buenos días, Sol. Un placer. Gracias por Buen la día. invitación. Por favor, Horacio, gracias por estos minutos. Bueno, a ver, recién lo decíamos con Sol. Por ahí uno dice, no, estoy cómodo acá. ¿Para qué voy a buscar algo que obviamente signifique mayor responsabilidad? ¿No? Por supuesto, un manejo de grupo, mayor tensión, porque hay muchos que quieren estar en el laburo las horas que corresponden, terminan la hora y chau, ¿qué tal? Se olvidan hasta el otro día o hasta el lunes, ¿no es cierto? Sí, así es. Bien lo mencionabas recién. Hay una encuesta que organizó una de las consultoras más grandes del mundo que lo viene haciendo recurrentemente para ir midiendo un poco qué está pasando a nivel laboral. Hoy, para que tengamos una idea, la generación Z es una generación que obviamente son hijos de los que fuimos creciendo en Sí. las diferentes generaciones, por lo cual vamos a hacer un poco doble clic ahí. Ujú. Hoy conforman el 30% de la población mundial. Ese Bien. 70% que vos decías de esa muestra, no les interesa seguir creciendo en una compañía o tener un poco más de sueldo, tener más responsabilidades. Y esto viene un poco acorde para la gente que nos está escuchando, la primera generación fue la generación de los baby boomers, son las personas que nacieron después de la Segunda Guerra Mundial, donde los estamentos eran tener tu casa, casarte, plantar un árbol, tener un hijo y escribir un libro. Sí. Después viene la generación X, que son los que tenemos más de 40 años, una generación que nació en una época extremadamente competitiva, donde era, bueno, crecer rápido, tener tu autocompañía, tu celular compañía, si eras un abogado, era ser socio del buffet. Era Sí. como crecer a costa de si era en serio pisar una cabeza, la ibas a Claro. pisar. Es verdad. Nacimos bajo ese contexto y donde empieza a aparecer también el happy hour, que era bueno, después del trabajo nos vamos a tomar una cerveza y seguíamos conversando de trabajo. Después vienen los millennials, que acá empieza a haber ya un gran cambio de paradigma. Los millennials empiezan a disfrutar mucho más del camino que el destino final. Entonces, Ujú. bueno, no sé si quiero estar todo el día en el trabajo, prefiero viajar, no sé si quiero comprarme una casa, prefiero conocer el mundo, tener otras experiencias. ¿Qué Y ahí es edades donde empieza, contemplarían los millennials, perdón? O sea, más o perdón, menos. perdón, Sol, no te escuché. ¿Qué edades, o sea, qué edades entrarían más o menos en los millennials? Los millennials llegan hasta los 35, 40 años. Y después ya vienen digamos, la generación Z, que son las personas que nacieron desde el año 1995 en adelante, que son los más jóvenes, donde empiezan a tener todo este recambio del formato laboral. ¿Pero por qué tienen este recambio? Porque cuando ellos se daban vuelta y miraban al abuelo, al papá y a la Sí. mamá, que no estaban nunca en la casa, que laburaban, se iban a las 7 de la mañana, que llegaban a las 9 de la Es noche y que verdad. encima llegaba y pateaba la puerta para ver si estaba la comida hecha, eh, decían, che, yo no quiero esto para mi vida, esto es trabajar. Entonces creo que fueron aprendiendo de cosas que no fueran buenas para el mundo del trabajo. Entonces esta generación lo está mirando de una manera distinta y empieza a ver que el trabajo es es un camino y no es el fin en sí mismo como muchos de nosotros lo habíamos tomado en su momento. Entonces creo que hoy estamos atravesando un recambio laboral y también muy potenciado por el post-pandemia, ¿no? De donde también la gente se hizo muchas preguntas, se fue a vivir a otros lugares, se empezó a Ujú. pensar que el trabajo que tenía era para siempre y se dio cuenta que se podía reinventar. Yo creo que hoy estamos atravesando una de las crisis más importantes en el mundo en lo que está referido al mundo laboral. Totalmente. ¿Y cómo ha cambiado? Y creo que vos lo mencionás, Horacio, con el tema de la pandemia. Antes de la pandemia era impensado que tanta gente trabajara por teletrabajo. Y ahora mucha gente lo busca eso. Y mucho más esta generación, Nico. Mm. Hoy cuando vos vas a una entrevista de trabajo, lo primero que te preguntan es, ¿y cómo es el trabajo? ¿Cómo es el formato? O sea, Claro. cuando te dicen cuál es el formato, es cuántas veces tengo que ir a la oficina y Claro. cuántos es desde mi casa. Esa es una pregunta que antes de la pandemia era impensada que Eh, existiera una entrevista de trabajo. Hoy sí. ya
es parte de la consulta y si es mucho día en la oficina te dicen, déjame pensar, voy a ver si encuentro otra cosa. Digo, hoy también esto nos permitió el post-pandemia y también obviamente todo el avance tecnológico a que se federalicen las oportunidades laborales. Antiguamente vos los buenos trabajos los tenías Es en verdad. San Juan, en la capital, en Córdoba, en Rosario, en Buenos Aires, siempre decimos, Dios está a todos lados, pero tendían las capitales. Y Sí. esto te permite que hoy cualquier pibe o piba que está en cualquier lugar recondo de la Argentina y con una computadora e internet pueda trabajar para cualquier lugar del mundo. Bueno, eso también cambió un poco la manera de trabajar. Ujú. Y las grandes empresas, digo, ¿tienen que amoldarse a esto o hay algunas que dicen, bueno, habrán cambiado ciertos paradigmas, los jóvenes vienen con otra cabeza, pero yo sigo con la mía, o sí tenés que cambiar porque te quedás afuera? ¿Cómo es el tema? Mirá, si vos me preguntás a mí y un poco de venir trabajando tantos años con estudiar un poco los comportamientos humanos, la remodelación dentro del mundo del trabajo, las diferentes generaciones, es el que no compra esto se va a quedar afuera. Yo veo hoy empresas que siguen con ese chip medio viejo, obsoleto de acá mismo en Buenos Aires pasa que ya muchos ya están obligando a que vuelvan al 100% a la presencialidad, Ujú. algo que me parece para mí que no está avanzando hacia lo que la gente quiere. Hoy mucha gente trabaja porque no le queda otra, más en el contexto social y económico que estamos viviendo en Argentina, que todavía a pesar que esta Argentina está reacomodándose, sigue estando dura para el de la pyme argentina, que es el Ujú. que mayor empleo genera en Argentina, Sí. y mucha gente trabaja porque no le queda otra. Ahora, si vos a esas preguntas, yo le propongo a cualquier empresario que haga una reunión, junta al equipo con un café y le pregunte, ¿vos realmente te gusta trabajar acá o vos trabajarías en otro lado? Te puedo asegurar que 8 o 10 se le levantan y se le irían. Entonces ahí te da la respuesta que trabajan porque no les queda otra. Entonces creo que las personas hoy están empezando a buscar dónde trabajar y mucho más esta generación que buscan compañías que tengan un propósito. ¿Para qué hace? Cuida el mundo, tiene un efecto diferente social, qué aporte entregamos a nuestra comunidad. Digo, hay una mirada distinta y me parece que eso también está remodelando el modelo de trabajo y de a poquitito la gente va a empezar a elegir en qué lugares trabajar. Y aquel empresario que siga como en patrón de fondo, que Sí. controla el horario de 9 a 18 o el Sí. horario que sea, a ver si está trabajando y no, desde el lado de la productividad, a mí lo que me importa, no sé si la persona que trabaja, por ejemplo, en nuestra compañía en Nahuayam, el equipo nuestro va a trabajar un solo día a la semana a la oficina, que es el día que lo usamos para mirarnos a la cara, hacer trabajos en equipo, almorzar juntos, conversar, y después los demás días cada uno trabaja en su casa. Y la verdad que yo lo que evalúo es la productividad, no evalúo la cantidad de Claro. horas que trabaja. Y si esa Ujú. persona tiene el tiempo para ir a buscar a su hijo a la escuela, o ir a almorzar con su mujer y volver, o leer un libro media hora, porque le permite a su cabeza estar más sana y después ser más productivo, bienvenido sea. Bueno, eso todavía no está muy bien visto en el mercado laboral. Claro. ¿Y eso lo ves en empresas en el interior del país o se ve todavía mucho en Capital Federal, parte de la provincia de Buenos Aires? Vos que digo, con la experiencia que tenés y de haber recorrido, ¿lo ves eso en otros lados? Sí, se empieza a ver, se empieza a ver. Yo hace poquito tuve la oportunidad de estar en Córdoba, tuve la oportunidad de dar una charla a la Asociación de Jóvenes Empresarios y un poco conversando con ellos, que son un poco más jóvenes. Sí. Ellos ya están impulsando este cambio también. Entonces me parece que tiene que ver también con la mirada generacional de cómo estamos viendo este mundo del trabajo y entender que el mundo se remodeló y la manera de trabajar es distinta, es moderna. O sea, si seguimos, esto cuando hablábamos en otra oportunidad, Nico, Mm, de los sindicatos en Argentina. O sea, si seguimos mirando al modelo de trabajo con la mirada de los años 70 y no, o sea, claro. apareció Internet, apareció la gig economy, donde empezó a aparecer trabajos a través de plataformas. Digo, va muy rápido la remodelación del mundo del trabajo y todavía nosotros seguimos tratando de acompañar con, a ver si la ley de trabajo acompaña hasta este recambio laboral que estamos viendo en Sí, Argentina. pasa que a veces es ir en contra de un sistema y de mucha guita que moviliza y bueno, vas en contra de eso y hace ruido. Exactamente, así ¿Eh? es. Porque es así. Yo te quería consultar con el tema de, porque muchos piensan de el home office, como que aquel que labura desde la casa a veces tenés que organizarte bien, ¿no? Porque digo, uno piensa, laburo en casa y estoy menos tiempo conectado porque puedo hacer esto, puedo hacer lo otro. Cuando vos tenés un home office, vos tenés que ponerte horarios, ¿cómo te manejás en ese tema? No, nosotros, eso depende mucho de las diferentes compañías y empresas. Nosotros, eh, la verdad, por ejemplo, en nuestra compañía, en Nahuayam, la gente sabe que el horario de arranque es a las 9 de la mañana, porque cuando ya los clientes nos empiezan a llamar, tenemos que empezar a responder los mails, nosotros pensamos que tenemos clientes en 17 países distintos, también tenemos diferentes jornadas horarias, entonces tenemos que Claro. ver cómo ir cubriendo esa necesidad que tenemos los clientes. O sea, mientras los clientes estén contentos, la verdad que cómo lo manejemos a mí, la verdad que eso no me influye demasiado. Y la verdad que cuando el equipo, vos te dando cuenta y con la flexibilidad que le das,
están comprometidos, están cohesionados, las cosas suceden solas. O sea, el otro día me pasó que una de las chicas de nuestro equipo tenía ganas de hacer un curso de especialización muy avanzado en inglés y tenía que estar 2 meses estudiando en Londres. Y me Sí. decía, ahora, ¿puedo hacerlo? Claro, mientras vos puedas trabajar y acomodarte los horarios allá. Y tuvo 2 meses trabajando desde Londres y mientras estudiaba y también podía compartir Claro. el trabajo. Y antes uno tendría que haber pedido un permiso especial o tomarse vacaciones. Digo, hoy eso empieza a suceder de una manera distinta y te permite tener mucho más este equilibrio entre el trabajo y lo que vos te hace sentir feliz y tu educación y tu formación. Sin duda, sin duda. Horacio, la verdad, como siempre, es un placer charlar con vos de esto que a veces uno escucha estas cosas y es como que decís, es raro, pero es lo que está Sí, pasando. o capaz que lo ves como algo malo, decís, bueno, los jóvenes prefieren un trabajo cómodo antes que ascender y decís, están mal, pero en realidad no, para mí todo lo contrario están bien porque están priorizándose ellos mismos Y también. por ahí le dan importancia a otra cosa, a vivir, a disfrutar. A la salud mental, por ejemplo. Y sí, totalmente, totalmente. Exactamente, y yo creo para cerrar, Nico, Sí, obvio. y un poco lo que decía Sol, yo creo que en esta remodelación del mundo del trabajo no nos podemos quedar que la gente no quiera crecer, ascender, porque no mañana va a haber gerentes, no va a haber directores Obvio. generales, o sea, las compañías no van a evolucionar, pero sí para mí el recambio donde tiene que estar, tiene que ser mucho desde acá, desde el mindset de cómo empezar a enamorar a esta nueva generación y encontrar un trabajo donde hoy se empieza a hablar muchísimo más de el bienestar, ¿no? De que no sea, hoy tenemos mucha gente que termina con burnout, síndrome de Cabañas, o sea, con muchas enfermedades que tienen que ver con la salud mental relacionadas al mundo del trabajo. Bueno, cómo esto se tiene que remodelar para volver a reenamorar a esta nueva generación que va a ser el futuro del ambiente laboral. Sin duda. Horacio, gracias por el tiempo. Te mandamos un abrazo grande y ojalá cuando vengas alguna vez a San Juan avisano y podés venir acá a charlar al piso. Así será, un placer y gracias siempre como siempre por la invitación. Abrazo grande, hasta luego. Bueno, de estos temas que son del día a día,